Hola, buenos días. Soy su profesora de expresión escrita y hoy vamos a hacer una introducción al tema de la comunicación y el lenguaje, que es un tema que habla de todo lo que va a ser nuestro curso. Nuestro curso se va a centrar en enseñarlos a comunicar de forma escrita, pero ante ello es importante conocer bien lo que es el término de comunicación. Comunicación es una palabra que viene del latín comunicare, que significa compartir algo, poner en común. Comunicación es todo intercambio de información a través de un sistema compartido de signos. Fíjense que en nuestro lenguaje hablado, ese sistema compartido de signos es la lengua castellana en nuestro caso. La comunicación es un proceso de relación, de interacción, es decir, para comunicar no necesitamos a más de una persona. Y si nos queremos comunicar con nosotros mismos, de alguna manera nos estamos desdoblando. Nosotros somos los que comunicamos y nosotros somos los que recibimos de alguna manera la información. Como cuando escribimos un diario, por ejemplo. Escribimos un diario porque sabemos que después, más adelante, nosotros vamos a ser receptores de ese diario que escribimos. Más adelante lo vamos a volver a leer, por ejemplo. Tienen como fin transmitir o recibir significados y múltiples canales, no solo verbal, también gestos, miradas, silencio. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una comunicación cara a cara o a través de un medio audiovisual, no solamente comunicamos con lo que hablamos, sino también con nuestros gestos, con las expresiones de nuestra cara. Si yo pongo una expresión así, ustedes saben que tengo un malestar. Si hago una sonrisa, ustedes saben que estoy comunicando algo alegre. Entonces la comunicación también tiene todas esas áreas no verbales. Y es un proceso, es dinámica, porque los roles que vamos a ver más adelante no solo los cumplen de alguna manera inseparables, sino que pueden cambiar. Un emisor, alguien que emite o da el mensaje, puede pasar más adelante a ser el receptor y viceversa. Todo es materia de comunicación. Los hechos, las ideas, las opiniones, los sentimientos. Nosotros no solamente comunicamos lo que nos sucede o lo que sucede a nuestro alrededor, también le comunicamos a otros lo que nosotros sentimos, lo que experimentamos, lo que pensamos de las cosas. Entonces hay mucho cosas que se comunican. Hay diferentes modos de comunicarse. Una comunicación directa es esa próxima, como cuando ustedes vayan de pronto ahora a la sala de su casa y le digan a la mamá que quieren un vaso de agua. Están comunicándose directamente con la madre, es una comunicación directa y personal. Eh, y inmediatamente van a recibir la respuesta, porque están cara a cara. La comunicación indirecta es la que se da a través de la escritura y de los medios de comunicación. Yo en este momento tengo una comunicación indirecta con ustedes. Ustedes no me pueden hablar en este momento y responder o levantar la mano justamente en este momento. La comunicación indirecta no tiene proximidad física, puede ser transmitida indefinidamente, tanto en el espacio como en el tiempo. Este video de YouTube, a lo mejor ustedes lo pueden ver dentro de 6 meses, o lo puede ver otra persona que no tiene nada que ver con el curso. Tiene una proyección como mucho mayor. Pero el retorno es más lento. Yo solamente voy a saber sus respuestas cuando ustedes me envíen un correo electrónico o cuando de pronto escriban en los comentarios de YouTube. Así, hay distintas maneras, pero no es tan directa como cuando ustedes le piden el vaso de agua a la madre y la madre te lo da en ese mismo momento. En el proceso de comunicación, como les dije, hay una persona que es el que emite el mensaje que se quiere dar, es el emisor, es la persona que produce intencionalmente una expresión lingüística en un momento dado, sea oral o sea escrito. El destinatario receptor es la persona que lo recibe.
Está su papel, puede intercalarse, puede intercambiarse y volverse él después emisor. Por ejemplo, imagínense que yo les mando un mensaje a ustedes y ustedes me la pueden dar una respuesta a mí o pueden enviar el mismo mensaje a otras personas. Están convirtiéndose entonces en emisores. Entre nosotros hay un código en común, un sistema de signos en común, algo que entendemos, por lo cual los podemos entender. Nuestro lenguaje, nuestro código es nuestra lengua en común, que es la lengua castellana. Si en este momento yo empiezo a hablarles en chino y ustedes no saben chino, no van a entenderlo. O empiezo a escribir en código Morse o en lengua de señas o en braille, y ustedes si no conocen esos códigos no van a entender el mensaje. El canal es el medio, si yo estuviera en una sala de clase, mi medio por excelencia es la transmisión directa de mi voz. En este momento el canal, tenemos como un intermediario entre ustedes y yo, que sería este canal, que sería la computadora, la posibilidad de transmisión a través de telecomunicaciones. Ese sería nuestro canal. Nuestro canal puede ser la televisión, la radio, un libro, es el medio que permite como llevar ese mensaje o trasladar ese mensaje. El enunciado es el mensaje mismo, el contenido, la producción lingüística que lleva a cabo el emisor, lo que quiero decir exactamente. Y el entorno es el contexto que tenemos en común. Tenemos un contexto temporal, un contexto espacial. Imagínense esta clase hace un año, cuando no había ningún problema de una pandemia mundial, a lo mejor no se entendería tanto porque una profesora, en vez de estar haciendo clases, está haciendo clases virtuales. En cambio, nosotros en este momento, como tenemos un entorno en común, sabemos lo que está pasando en el mundo, sabemos que es una crisis mundial, entonces se entiende que yo esté transmitiéndoles en este momento este mensaje, esta introducción al curso que estoy haciendo en este momento. Fíjense acá en el gráfico, podemos ver claramente cómo hay un emisor que envía un mensaje a un receptor, pero este mensaje lo envía gracias a que tienen un código en común, que es la lengua, y se envía gracias a que hay un canal. Y además ambos se encuentran en un contexto que es el que permite contextualizar o comprender el contenido del mensaje. Ahora bien, no es lo mismo, las relaciones entre emisor y receptor pueden variar, y no es lo mismo que, por ejemplo, tú le hables y le cuentes un mensaje a tu mejor amigo, que tengas que darle un mensaje a un desconocido. No es lo mismo que tengas que hablar, por ejemplo, adultos, o tengas que transmitir un mismo mensaje a niños, o que un jefe que está en una posición de poder de pronto le habla a un empleado le habla a un jefe. La relación entre emisor y receptor hace que el proceso de comunicación sea distinto. No es lo mismo escribir para ti mismo, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo apuntes en clase, cuando llegan a su casa ustedes entienden esos apuntes. Pero si esos apuntes se los dan a un compañero, muchas veces el compañero no los entiende. Y es por eso, porque no es lo mismo escribir para otros que para escribir que para ti mismo. Y eso tienen que tenerlo muy claro al momento de cuando les toque escribir textos para la clase, que ustedes no están escribiendo ya para ustedes. Ustedes están escribiendo para que los lea otro. Y tienen que adecuarse a ese otro que tiene que entender lo que ustedes querían comunicar. Por supuesto, eso lo vamos a aprender en conjunto. Eso no es algo que muchas veces se aprende de la noche a la mañana. Para eso estamos, para eso vamos a tener clase y vamos a acompañarlo a la profesora y las ayudantes en ello.
El contexto no es lo mismo hablar en la privacidad de tu casa con la mamá o con el papá o con los hermanos, o hablar en una disco con tus amigos, que hablar ante, por ejemplo, la universidad, si tienes que hacer una intervención, o ante un auditorio académico, cuando un profesor o un invitado va a dar una charla. Tienen que tener unas formalidades que son distintas. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. El canal no es lo mismo hablar que escribir, y no es lo mismo enviar un mensaje de WhatsApp que hacer un trabajo universitario, y eso lo tenemos que ir aprendiendo también. Yo misma, cuando le mando mensajes de WhatsApp a mis amigos, yo escribo, de pronto en vez de escribir el que completo, escribo una Q, o escribo los signos de admiración solo cerrando y no abriendo y cerrando. Esas cosas se permiten en WhatsApp, porque es un contexto, un canal informal. Pero en la universidad eso no se permite, y hay que ser más riguroso al momento de escribir. Y también eso sucederá en los medios de comunicación social. Hay que tener un lenguaje muchísimo más formal. Hay que utilizar los signos de puntuación como son, utilizar todos los acentos donde van, que son cosas que en el lenguaje de alguna manera informal de WhatsApp no tienen mayor problema. Así que dependiendo de la situación vamos a tener 3 registros: el formal, el informal y el inculto. Tenemos como, voy a ir por esta parte, el nivel culto suele emplearse más en la lengua escrita y en el nivel formal del lenguaje hablado. Cuando uno está hablando en contextos académicos, o por ejemplo un investigador que va a hablar ante en un programa de televisión, o el presidente de la República hablándole a los ciudadanos, tiene que hablar en un nivel culto, tiene que hablar de la manera más formal posible la lengua. Igual cuando escribimos ante un medio de comunicación, no podemos hacerlo de forma informal. En cambio, cuando nosotros estamos en nuestra casa o en contextos íntimos, podemos hablar un lenguaje coloquial, un lenguaje que utilice diminutivos, muletillas, donde haya repeticiones, donde usemos algunas terminologías no tan formales. Eso se permite y se puede hacer en el lenguaje coloquial. Y existe un nivel más bajo de la lengua, que es el vulgar, que es el lenguaje que se aleja de toda norma, que está más, donde se utilizan más las palabras, donde se usan garabatos excesivos, donde el nivel de la lengua es sumamente pobre. No hay ningún tipo de sinónimos, y hay un predominio de palabras mal utilizadas, o palabras vulgares. Y hay un nivel distinto, que es el nivel de las jergas, que es un nivel que está más cercano al lenguaje coloquial, aunque a veces en algunas jergas pueden pertenecer a un lenguaje más culto, que son léxicos o palabras específicas de una profesión, de un grupo de edad, de una ocupación. Por ejemplo, los médicos, cuando hablan entre ellos, dicen palabras o usan términos que el resto de los mortales no entendemos. Es un lenguaje, una jerga médica. Los jóvenes, generalmente por generaciones, utilizan palabras que entre ellos entienden, pero por ejemplo los padres de ellos no entienden. Esa es una jerga por un grupo de edad. Dentro del tema de las jergas, y cercano a ello, está el concepto de variedades de la lengua. Van a haber 3 palabras muy raras que no se tienen, nunca se van a tener que aprender, sino para que lo que me importa es el concepto, que entiendan. Hay variedades diatópicas de la lengua. ¿Qué significa eso? Que depende el lugar donde tú naciste y donde tú estudiaste y viviste. El castellano, nuestra lengua, cambia y tiene y se usan distintos términos para algunas palabras.
Entonces, yo por ejemplo, como ven, yo no soy chilena, yo soy venezolana. Hay palabras hay términos con los que yo nombro algunas, por lo menos de sus frutas, que no son los mismos términos que ustedes usan. Yo, por ejemplo, al plátano le digo cambur, porque así se dice en Venezuela y lo dije desde niña. O a la frutilla yo le digo fresa. O a la palta yo le digo aguacate. Entonces, ¿qué es eso? Es una variedad de la lengua que depende del país de donde yo vengo. También esas variedades dependen de la edad. Hay palabras que se usaron antiguamente, hace 20, 30 años, que ya no se usan. Y las usa la gente de esa edad. Las variedades diafásicas de la lengua tienen que ver con el empleo de la lengua en distintos contextos. Por ejemplo, las profesiones, las especialidades. Es lo que les dije antes cuando les hablaba de la jerga. Hay variedades de los médicos, de los ingenieros, de los abogados. Ellos tienen muchas variedades de la lengua que extienden solamente ellos, o especialmente ellos. Y finalmente están las variedades diastráticas de la lengua, que tiene que ver con las diferencias del uso de la lengua en la clase social. Y muchas veces tienen que ver con el nivel cultural, el conocimiento de la lengua. Fíjense cómo acá mismo en Chile podemos ver muy marcadas las diferencias entre digamos, un estrato social que puede ser denominado de pronto como los cuicos y un estrato social que puede ser denominado como los flaites. Por el lenguaje, la gente suele asociar a una persona con alguno de estos grupos sociales. Entonces, es su variedad de su lengua la que hace que se le encasille con uno de esos perfiles. Vamos con los tipos de comunicación. Hay comunicación. Este cuadro lo pueden mirar ustedes. Todo este material lo van a tener en el aula virtual. Ustedes van a tener este PowerPoint que pueden revisar cuantas veces quieran, más los materiales que yo les voy a dar anexos para que puedan ir leyendo. En este gráfico podemos ver los tipos de comunicación y podemos ver que por el tipo de código que se usa, puede ser lingüística o puede ser no lingüística o lingüística. No lingüística es los gestos, los jeroglíficos, las muecas. Eso es un código no lingüístico, y la lingüística puede ser oral o escrita. También hay tipos por la relación entre emisor y receptor, puede ser interpersonal o intrapersonal. Interpersonal es la mayoría de nuestras comunicaciones, que es hacia otros. Intrapersonal es cuando como que nos comunicamos con nosotros mismos. Por el tipo de mensaje puede ser un mensaje privado o público. Un privado es cuando es para un grupo específico y pequeño de personas. Público es como cuando nos hablan los medios de comunicación de cualquier tema. Por la ubicación del receptor indirecto o directa, si estuviéramos en la sala de clases tendríamos una comunicación directa, ahora la tenemos indirecta. Y por el tipo de participación de receptor y emisor tenemos unilateral y recíproca. En este momento está siendo unilateral, espero que sea recíproca con sus comentarios, que sería lo ideal que sucediera. Yo les voy a enviar este video, es un video muy interesante. Es un cortometraje animado que les va a gustar mucho, de una historia de amor en un baño. Lo van a poder ver, y después que lo vean, yo les voy a pedir que me comenten la siguiente pregunta, ustedes lo piensen, y cuando nos podamos ver, cuando tengamos una clase real y podamos compartir, aunque sea a través de la computadora, de estas clases virtuales, ustedes me puedan responder qué elementos de comunicaciones vieron que están presentes en el video. Así no hablen los personajes. Por ejemplo, ¿consideran que comunican algo los colores de las flores en relación a los momentos de la historia,
la música de fondo, los distintos cambios en el rostro de la mujer, las expresiones de su rostro, ¿qué más? Entonces les pido que lo piensen también para ustedes mismos. Igual con esto, es un ejercicio muy entretenido que les voy a pedir que hagan, porque creo que les va a gustar. Este es alguien que se puso a escribir el cuento de la Cenicienta en puros emoticones. Tomó los emoticones de su celular y empezó a hacer con ellos el cuento de la Cenicienta. Fíjense si nos ponemos a detallar que sí podemos leer el cuento de la Cenicienta en todos esos gráficos, en esos dibujitos. Entonces, yo les pido que, bueno, que primero traten de ver si logran, como ustedes son expertos y conocen de emoticones, si logran descifrar ese cuento o cómo escribieron ese cuento, y después que les invito a que le escriban un mensaje a alguien completo únicamente con emoticones. Incluso podrían hacerlo abajo en los mensajes de este video. Los comentarios, podrían hacer algún comentario si quieren con emoticones. Así sabrán si lograron una comunicación por este medio con el receptor. Pero pueden hacerlo con sus amigos también a través de WhatsApp, con sus compañeros, con los que tengan contacto. Es una invitación, es un ejercicio para ustedes. También aprovecho el momento para recomendarles una lectura. Una cosa que yo siempre le digo a mis estudiantes es que no hay fórmulas mágicas para aprender a escribir. La principal fórmula y de la verdad la más efectiva es leer. Si uno es un gran lector, uno va a ser un buen escritor, porque la lectura de otros te va nutriendo, te va alimentando, va haciendo que tú tengas más palabras en tu disco duro, va haciendo que tú manejes de una manera muchísimo más asertiva y muchísimo más natural el lenguaje, la puntuación. Entonces, este artículo que les voy va a estar en el aula virtual, pero también lo van a poder ver a través del PPT, tiene varios cuentos o novelas que tienen temas parecidos a una epidemia, que tienen temas relacionados con la pandemia, pero no esta, de otras épocas, o pandemias de ficción, así, epidemias de ficción. Por ejemplo, hay un gran libro de Saramago que se llama Ensayo sobre la ceguera, cuyo link está ahí, que cuenta una epidemia inasistente, pero quién sabe si posible alguna vez, que tiene que ver con que las personas todas enceguecen. Es una gran novela, y como eso hay un cuento de Edgar Allan Poe muy bueno, entonces ahí están los links de esas lecturas. Si tienen tiempo, que no pueden leer mucho, pueden leerse, por ejemplo, el cuento de Edgar Allan Poe, o si no, pueden ir leyendo partes de algunas de estas novelas que pueden ser muy interesantes para ustedes. La semana pasada yo también les dije que leyeran un artículo, un perfil que hicieron de un periodista que estuvo en China, vivía en China y pudo, digamos, tomar los primeros testimonios y las primeras historias relacionadas con el coronavirus. Es muy interesante conocer cómo fue la experiencia de ese periodista, porque como ustedes están estudiando periodismo, quieren ser profesionales en esta área, pues qué mejor que conozcan de estas experiencias tan interesantes y tan únicas de colegas, de los que ustedes serán futuros colegas dentro de poco. Bueno, me despido de ustedes,
esperando que ya la próxima semana ojalá podamos tener la primera clase y podamos hacer el primer ejercicio no evaluado que va a servir para que yo pueda conocer cómo escriben ustedes y juntos podamos mejorar lo que sea necesario o, bueno, conocer, por supuesto, sus aciertos y estimularlos aún más para que escriban cada día mejor. Bueno, me despido de ustedes. Chao.